Hace mucho, mucho tiempo, en los imprecisos lindes del bosque de Broselandia, existía un castillo cuyo señor llamado Borot era muy odiado por su pueblo. Tanto odio había engendrado entre los suyos como entre la gente de todos los alrededores vecinos, porque estaba constantemente en guerra y discusión con ellos. Era un malvado hombre que no confiaba en nadie y siempre andaba sospechando de conspiraciones en su contra. Pero no era esta una sospecha sin fundamentos, ya que cuanto más delicioso se volvía, más la gente anhelaba deshacerse de él. No siempre había sido un maldito gobernador, pero el enojo y el dolor habían envenenado su alma. En su juventud se lo conocía como Borot, el bendito, pero ahora se había convertido en Borot, el desdichado. El único rayo de ternura que quedaba en su alma, según parecía, era por su hija, Teresa. Este lazo especial de cariño entre padre e hija no era exclusivo de ellos. Ella inspiraba amor en cualquier persona. Era una de esas personas que solo pueden ver el bien en los demás, y de hecho, muchos de los excesos de su padre eran perdonados por los demás para preservar su bien. Sucedió cierto día que un unicornio fue visto en la foresta, cerca del reino de Borot, más específicamente en Broselandia. Era común en aquellas épocas que novedades como estas se esparciera con rapidez entre cazadores, cuidadores del bosque y habitantes del pueblo. Y había sido así que mucha gente acudió la primera vez que en Broselandia apareciera una criatura tan fantástica. En esa ocasión, hacía muchos años ya, la llegada del unicornio coincidió con la muerte del padre de Borot, a quien él reemplazó enseguida, y se corrió el rumor de que la aparición significaba el fin de un maldito reinado. Esto inspiró un ánimo esperanzado en la gente, y después de muchos años de tristeza, las sonrisas poblaron muchos rostros. La alegría fue novedad por un breve tiempo, porque a poco ocurrió la muerte prematura de la reina, y el alma de Borot se trastocó en un instante. Pero esta nueva aparición del unicornio había generado emociones contradictorias en el pueblo. Borot fue el último en enterarse de la noticia. Olvidado de lo que la presencia del unicornio significaba, pensó solo en adquirir el precioso cuerno de la bestia. Así que reunió a sus consejeros más sabios para planear cómo habrían de obtener el objeto tan deseado. No puede ser realizado por la fuerza, le dijeron. Ni los más sigilosos de los cazadores, ni los más bravos perros de caza pueden atrapar al unicornio. Es la más inteligente y la más fuerte de las bestias, y ya sea en la foresta o en la montaña, puede desaparecer como la niebla. Solo se acerca a los humanos en los que confía, y solo confía en las más puras doncellas. Entonces, encuéntrenme una doncella pura y preparemos una trampa, dijo el rey impaciente. Pero si ella conoce el plan, mi señor, replicaron ellos, el unicornio lo percibirá y se alejará. Hasta es posible que nos devuelva el engaño con un ataque. Entonces no le diremos tontos, gritó Borot. Y si cualquiera de ustedes siquiera suspira una palabra de esto sin mi consentimiento, vuestras cabezas servirán de alimento para los cuervos de la entrada del castillo. Borot no era completamente un mal hombre, así que cuando se refirieron a que la doncella más pura de todo el reino era indudablemente su hija, ni siquiera vaciló. Habría podido elegir cualquier otra doncella, pero eso significaría un insulto al honor de su hija, además de disminuir las posibilidades de éxito. Así que finalmente, luego de una ardua lucha contra una conciencia moral que solía vencer, decidió seguir adelante con el plan y usar a la pobre Teresa como inocente carnada para su trampa. Al día siguiente, Borot invitó a su hija a cabalgar con rumbo al bosque de Broselandia, y salieron acompañados por una docena de sus más fieles caballeros. Teresa anhelaba desde hacía tiempo ver a la criatura, y le hizo prometer a su padre que solo lo observarían a distancia, si se diera la oportunidad. No necesitamos tanta compañía para ver al pacífico unicornio, ¿no es así?, observó con cautela la princesa,
refiriéndose al séquito armado. Por supuesto, mi querida, pero el mundo está lleno de enemigos, así que por mi tranquilidad prefiero que estén con nosotros. Además, ellos también quieren ver aunque sea un destello de esta maravilla. Cuando llegaron al bosque, se encontraron de frente con un agradable caballero, que llevaba un escudo de color blanco purísimo. El rey le preguntó, casi sin detenerse, si tenía alguna pista del unicornio. He buscado a la criatura toda la noche en vano, dijo el caballero, y muchos otros días y otras noches pasados. No hay nada en el mundo que desee más que encontrar al sagrado unicornio. ¿Quieres decir que no deseas hacerle daño? ¿No es así?, preguntó la princesa. Arriesgaría mi vida contra cualquiera que deseara herir a la criatura, mi señora, y ya lo he hecho en muchas oportunidades. Entonces debes venir con nosotros, declaró ella, porque nosotros buscamos al unicornio en paz. Para el enojo del rey, el caballero aceptó en un instante unirse a la partida, que se acercó al cabo de la conversación a un claro en pleno bosque. Un enorme roble crecía en el centro del mismo y la ladera de la montaña lo custodiaba. La princesa desmontó, cansada de cabalgar, y se sentó sobre un cojín de seda, entre las raíces del roble, mientras el rey y sus caballeros se retiraban hacia el bosque. Una vez allí, los caballeros se apoderaron del caballero y lo ataron a un árbol antes de dispersarse para poder continuar con la trampa. Todo aquel día la princesa Teresa esperó, sin señales de la criatura. Luego, cuando el sol descendió y la luna llena se alzó en el cielo, y ambos astros reinaron en el cielo juntos por un momento, ella vislumbró al unicornio. Este se detuvo en las sombras entre los árboles cercanos, tan pálido e insubstancial como un fantasma. Por un largo tiempo, el unicornio observó a Teresa en completo silencio, y ella tampoco atinó a moverse, por miedo a asustarlo o espantarlo. Luego, con la gracia precavida de un ciervo, el unicornio se acercó al claro y trotó hacia ella. Su melena blanca como la nieve se balanceaba como olas. Su esbelto y espiralado cuerno brillaba contra el cielo. Teresa casi no respiraba, maravillada, y cuando los profundos y sabios ojos del unicornio miraron a los suyos, ella se llenó de amor y sobrecogimiento por la criatura. Se sintió a sí misma al borde de un desmayo y pensó que podía oír los sones de una música celestial en la lejanía. El unicornio dudó hasta estar seguro de la pureza de su corazón. Luego se arrodilló y recostó su cabeza en el regazo de la joven. En tanto la acunó en sus brazos, la princesa se llenó de una inconmensurable felicidad. Sus lágrimas de alegría cayeron sobre el unicornio y resplandecieron como diamantes a la luz de la luna. De pronto, con un grito, una horda de perros de caza y golpes de armas, el rey y sus caballeros aparecieron de entre los árboles. El unicornio se puso de pie, pero ya era demasiado tarde. La criatura estaba rodeada, y como si desesperadamente buscara una salida a través del anillo de acero que la rodeaba, dejó escapar un doloroso grito de terror. Finalmente, fue derribada por un terrible golpe de maza, y Borot saltó de su caballo para arrancarle el cuerno. Teresa recobró sus sentidos y comprendió lo que estaba sucediendo. Con un grito se abrió paso entre las crines y las patas de los caballos que cercaban a la criatura, y se arrojó sobre el cuerpo desmayado, tomándole la cabeza entre sus pálidos brazos. «Mátenme primero», gritó, «porque no podría vivir sabiendo que he traicionado su confianza tan innoblemente». Borot estaba furioso. «Quítenla de allí», les gritó a sus hombres, pero ninguno de ellos se atrevió a poner una mano sobre la princesa, tan grandioso era el amor que inspiraba. El rey se encolerizó, trató de moverla de allí él mismo, pero falló, y estuvo a punto de arrancar el cuerno de todas maneras, sin importar siquiera si habría de lastimarla. Pero en pleno ataque, el filo de la espada preparado para golpear, tomó conciencia de lo que estaba haciendo.
En un segundo de reflexión, el rey de pronto vio en lo que se había convertido con el paso del tiempo. Comprendió que estaba a punto de destruir a la única persona en el mundo que le importaba, tanto o más que su propio ser. Borot arrojó su espada al suelo y se arrodilló. Sollozos de vergüenza y remordimiento sacudieron su cuerpo. En ese momento, el unicornio se despertó y aún tembloroso se puso de pie. Los caballeros del rey se retiraron y se volvieron a esconder entre los árboles, avergonzados de lo que habían tratado de hacer. El unicornio se irguió y dejó que la doncella lo tranquilizara con sus caricias por un momento, pero se volvió hacia el rey y lo enfrentó. La criatura se acercó a Borot y bajó su cuerno hasta tocar con la punta el cuello. El arrepentido rey no se acobardó ni trató de defenderse. Pensaba que merecía la muerte. Por favor, rogó Teresa, perdona a mi padre por mi bien. El unicornio se volvió hacia la princesa con una enigmática mirada en sus ojos, y de pronto, con unos pequeños brincos, ya se había ido, como un rayo de plata bajo la luna. Desde esa noche, Borot fue un hombre distinto, o mejor dicho, se convirtió en el hombre que solía ser, un generoso y honesto rey, y no desconfiado de las intenciones de los otros, más de lo que el mundo precisa. Así que, justamente como la gente había pensado, la llegada del unicornio sí presagió el final de un reinado maldito, aunque en esta ocasión el rey no murió, simplemente se transformó en el gobernante que la gente quería. La siguiente ocasión en que el unicornio se presentó en aquel país fue señal de la muerte de Borot. Algunos creyeron que había venido a conducirlo de su vida a la siguiente. Esta vez, el amor por el unicornio en aquel impreciso lugar, junto a la foresta de Broselandia, fue comparable solo con el gran duelo por la muerte del rey. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.